Hola, buenas noches. Soy Alejandro Gaviria Hoyos, estudiante de Administración de Empresas en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Para el curso de Estadística Descriptiva he preparado una presentación en la que voy a hablarles acerca de las metodologías para casos de probabilidad con variables continuas y discretas. El objetivo de esta presentación es dar a conocer las metodologías de la estadística descriptiva para la resolución de casos de probabilidad, donde se busca, por ejemplo, conocer la probabilidad de la aceptación de un nuevo producto o el comportamiento de las ventas de los productos de un restaurante. El primer caso analizado es el de un test de aceptación realizado por una fábrica de gaseosas que proyecta lanzar un nuevo sabor. Este test fue aplicado a 80 niños, quienes podían dar una calificación entre 1 y 10. Em, ¿Qué tipos de datos encontramos en este test? Fueron datos de tipo cuantitativos discretos. La estructura de datos fue datos no agrupados y el origen es el test de aceptación. Teniendo en cuenta que es una variable discreta, ya que se toman valores específicos, en este caso, por ejemplo, es el puntaje con el que se calificó el producto. Se obtuvo esta siguiente tabla. Es una tabla de frecuencias que usamos para organizar y para poder mostrar los datos de manera clara y resumida. En esta tabla se puede observar que los puntajes obtenidos van desde el 2 hasta el 10. Aunque el 1 también era posible, no tuvimos este dato. En el lado de cada puntaje, al lado derecho, tenemos la frecuencia que se obtuvo por cada valor calificado. O sea, cuántas veces calificaron. Por ejemplo, aquí podemos ver que calificaron 8 veces con puntaje número 2. También encontramos la frecuencia acumulada y encontramos los porcentajes de sus respectivos valores. Por último, en la última columna se puede observar el resultado de cada puntaje por la frecuencia obtenida. En este gráfico se puede observar de igual manera la frecuencia obtenida para cada calificación del test. Aquí tenemos, por ejemplo, el 2 con los 8 calificaciones. Bueno, sí, tenemos todos los puntajes con sus calificaciones. Entre las principales medidas de posición se encuentra que la media es igual a 6. Este valor fue obtenido al dividir toda esta suma el total de los productos, es decir, la multiplicación entre todas las escalas de valores y todos los datos obtenidos, que nos dio 474. Este tamaño de muestra se puede dividir entre el 80, que es el total de la muestra, y nos da un valor de 5.925, que redondeándolo nos da 6. La mediana es el valor que representa el punto central de la distribución. En este caso también es igual a 6, dado que el total de datos es par, como podemos ver acá. Se buscó la posición media entre el dato número 40 y el 41. Al revisar la frecuencia acumulada, se encuentra que el valor 6 alcanza los 44 datos. Por lo tanto, ese valor es el que ocupa la posición central, confirmando que la mediana es 6.
Y por otro lado, la moda corresponde al valor que más se repite en la muestra. En este caso, la calificación 7 tiene la mayor frecuencia absoluta, que es 20 en este caso. Esto indica que ese es el más común entre todos los datos registrados y por lo tanto la moda es 7. La comparación perdón, estas tres medidas revela una distribución casi simétrica, ya que la media y la mediana coinciden y la moda está ligeramente por encima de los demás datos. Esto sugiere que los datos no están significativamente sesgados hacia la izquierda ni hacia la derecha. Bueno, ya sabiendo el valor de la media, obtuvimos una varianza de 4.3741 y una desviación estándar de 2.0914. Los resultados de este test de aceptación muestran que los participantes obtuvieron en promedio un puntaje de 6 puntos. Este valor representa la tendencia general del grupo frente al test y nos da una idea de cómo fue, en términos generales, la recepción o aceptación medida por la prueba. Sin embargo, no todos los participantes obtuvieron exactamente este puntaje. Algunos lograron valores un poco más altos y otros un poco más bajos. La desviación estándar fue 2.0914 puntos, lo que nos indica que la mayoría de los puntajes se encuentran dentro del rango de 4 a 8 puntos, es decir, 2 puntos por debajo y por encima de la media. Esto quiere decir que si bien los puntajes varían, la mayoría de las personas respondieron de manera relativamente similar. No hubo resultados extremos ni grandes diferencias entre unos y otros. La varianza, que fue 4.3741, también confirmar que puede confirmar esta idea, ya que puede demostrar cierta diversidad en las respuestas, pero no tan significativas como para hablar de un grupo dividido. Después de los resultados obtenidos, se pueden dar las siguientes interpretaciones. Aceptación promedio estable. La media y la mediana coinciden en 6, lo que indica que el nuevo sabor fue aceptado de forma equilibrada por la mayoría. La moda es 7, lo que significa que la mayoría de los encuestados lo calificó con 7 puntos, más que cualquier otro número. Distribución simétrica. Al coincidir media y mediana con una moda cercana, podría decirse que la distribución es simétrica, lo que indica coincidencias en las respuestas. 55% de las personas calificó con 6 puntos o menos de la frecuencia acumulada. Más de la mitad se concentró en la zona media-baja. Y por último, hubo un bajo rechazo. Solo una pequeña proporción calificó el nuevo sabor con 2, 3 o 4 puntos, lo que indica que el nivel de rechazo fue bajo. En este segundo caso, hablaré de un estudio realizado en un restaurante donde se tomaron como referencia el número de almuerzos servidos durante 160 días hábiles. El tipo de datos obtenidos nuevamente son cuantitativos, pero esta vez son continuos. La estructura nuevamente son datos no agrupados y el origen son las ventas de los almuerzos. Un restaurante decidió contabilizar el número de clientes a los que les sirvió almuerzo cada día durante 160 días hábiles. Los resultados fueron los siguientes. Se realiza una tabla de frecuencias según el tipo de variable para agrupar los datos y realizar un mejor análisis
En este histograma se observan las frecuencias obtenidas. Se puede observar que la frecuencia más alta se encuentra en el intervalo 61.55 al 61, perdón, al 65.66, con un total de 32. Esto indica que en este rango se concentra la mayor cantidad de datos. Y por otro lado, los intervalos extremos como el 73.88 al 78 y el intervalo 41 al 45,11 contienen muy pocos datos, lo que evidencia una distribución asimétrica. La tabla nuevamente muestra un conjunto de medidas de posición calculadas a partir de una distribución de frecuencia para datos agrupados en 9 intervalos. La suma total de la columna MI por FI da un valor de 9313.7250, que dividido por el total de datos, que son 160, permitirá calcular la media aproximada de esta variable continua, que en este caso es 58, con un valor cercano de la muestra. La variable analizada presenta un rango de 37 con un límite inferior de 41 y un límite superior de 78. El tamaño total de la muestra es de 160 datos. Los intervalos están distribuidos con una amplitud de 4.1 unidades para garantizar una agrupación uniforme de los datos. En cada fila de la tabla representa un intervalo y con sus respectivos límites inferiores y superiores. La marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En cuanto a las frecuencias relativas acumuladas, se observa que el 88%, el 88,125% de los datos tiene valores iguales o menores a 65,66 y que el 100% se encuentra por debajo de 78, lo cual permite evaluar la distribución global de todos los datos. Bueno, para las medidas de dispersión, se encontró que en promedio se vendieron 58 almuerzos por día. Esto representa el nivel típico de ventas diarias del establecimiento durante los 160 días, que es el periodo analizado. Sin embargo, las ventas no fueron exactamente iguales todos los días. Algunos días se vendieron más almuerzos y otros días menos. Y si observamos la desviación estándar, que fue de 7 almuerzos, esto nos indica que la mayoría de los días las ventas estuvieron dentro del rango de 51 a 65 almuerzos diarios, es decir, 7 almuerzos por debajo y por encima del promedio. En otras palabras, y aunque no todos los días se vendieron exactamente los 58 almuerzos, la mayoría de las ventas se mantuvieron relativamente cerca de este valor. La varianza, que fue de 49 almuerzos, nos reafirma que hay cierta variabilidad en las ventas. Por último, este ejercicio estadístico nos arrojó las siguientes interpretaciones. El restaurante tiene un comportamiento de ventas estable, con cierta variación diaria, pero sin grandes extremos. La mayoría de los días las ventas están entre 51 y 65 almuerzos. Esto permite una mejor planificación de insumos, personal y costos.
La variabilidad observada es moderada y esperada en un negocio de este tipo, donde factores externos pueden influir pero levemente. Las cifras muestran que que el restaurante mantiene una demanda constante, con un promedio de 58 almuerzos diarios y una variación considerable de 7 almuerzos más o menos por día. El comportamiento de los clientes se podría considerar consistente, lo que es positivo para la gestión de un restaurante. Muchas gracias a todos por su atención y hasta pronto.